Solo, navegando por los meandros de lo que ignoramos. free solito, free solo, free solito, free solo. Free solín. ¡Bravo! ¿Qué tal la gente? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Free Solo, Free Solingues, Free Solane, navegando por los meandros de lo que ignoramos. Un nuevo capítulo para vuestro deleite, reflexión, conversación, disparates varios, de todo en este lindo podcast añado exitoso. Gracias por todas las reproducciones, por las escuchas. Nuevamente en el top 10 de Spotify. Ahí estamos, entre el 6, el 8, al 5 llegamos en un momento. Al 3. No sé qué significará ese ranking, pero bueno, ya estamos ahí. Y es bueno. Es bueno que nos escuchen. Es bueno que compartan todo lo que hacemos. Se está generando un lindo grupo humano de podcasteros, radioescuchas. No sé cómo será. Solitarios. Los solines. Los solines, gente sola que escucha este podcast para conversar, reflexionar, dialogar, irse por las ramas. De eso se trata. Ha sido una semana agotadora y es martes recién. Pero no hemos parado. No hemos parado a hacer cosas. Estuve en la tele y eso creo que me chupó toda la energía y la existencia. Porque hace tiempo no tenía que hacer una rutina escrita para televisión. Estuve en el Desestrese, que es este programa que hace mi amigo Luis Slimming junto a Martín Cárcamo, que no sabemos qué hace ahí todavía. No, me recibió muy bien Martín, así que le mando un gran saludo. Tiene que haber un rubio. Lo pasamos muy bien. Tiene que haber un rubio. Lo pasamos muy bien en el programa. Causó harto revuelo la rutina. Hasta el día de hoy estoy recibiendo todo tipo de comentarios, epítetos, amenazas, halagos, de todo un poco. Está bien, quiere decir que se generó algo con los chistecitos de actualidad. Entonces, hace tiempo que no escribía tanto chiste de actualidad. Yo escribo todas las semanas, pero la idea ahora era hacer una rutina en televisión y no matar tanto mi rutina del show. Entonces, tenía que hacer chistes que giraran en torno a la política, al acontecer internacional, nacional, y fue desgastante, sobre todo porque esto era por televisión abierta y a la gente no le gusta ni una weá en estos tiempos, weón. Entonces había que ir con material filete. Y vaya que gustó. Muchas gracias a todos los que disfrutaron la rutina. También me di el lujo de hacer magia, weón. Hace tiempo no hacía magia en ese estilo de magia infantil. Como medio frenético, medio loco, que era un show que yo hacía en el TVM en Vivito. Y dije, bueno, si quieren que haga algo, voy a hacer esta weá en televisión. Por primera vez voy a la tele sin que me revisen ni una weá del libreto. Nada. Sí. Yo me acuerdo cuando Pedro Ruminot fue al último festival de Viña y le dijo a los ejecutivos, yo voy a Viña, pero yo no voy a mandar ni un libreto para que revisen, no voy a ir a ninguna entrevista, ninguna conferencia, ni una weá. Voy, pero no me jodan. Y dije, voy a hacer lo mismo. De aquí en adelante voy a hacer lo mismo. A la weá que vaya. Así que ahora le dije, me dijeron en Canal 13, ¿de qué más o menos vas a hablar? Y dije, no voy a mandar ni una weá. Así, ni una weá. Mira. Ah, que lo estoy mirando a usted. No. Mira a Canal 13 ahí. Les dije, no, yo no voy a mandar nada. Si quieren que haga rutina, confíen en mi criterio. No me pesco. Ah, acá. Chucha, ya. Mira. Estaba mirando a esta cámara, pues. Mira Canal 13. Ya, ok. Es que ahora se acostumbra a la tele. ¿Cómo le dijiste? Señor Luxich. Tantas ansias de poder tiene. Les dije, no voy a mandar ningún libreto. Si me quieren aquí, confíen en mi criterio. Soy un señor de 40 años que ya sabe lo que está bien, lo que está mal. No me jodan. Acto seguido lo funa. Acto seguido. La mitad de Chile enojado con la weá que hice. No, pero está bien. ¿No te escribió Mara Cedini? Me escribió por... No. Pero no le entendí No ni una entendí. wea. Me escribió con falta de ortografía y yo weas así no leo. No, ¿por qué me va a escribir si fue un chiste nomás? ¿Qué va a... No creo. Pero, feliz de haber estado ahí
en televisión. ¿Sabes lo que estuve pensando mientras recorría los pasillos de Canal 13? Como en este regreso a la televisión, en este regreso a hacer una rutina en vivo, como que me vi a mí mismo hace 10 años atrás caminando por ahí, fumando, con Luis, creando chistes, sin saber muy bien lo que hacíamos en ese lugar. ¿Se acuerdan de ese capítulo, queridos auditores? Cuando hablamos de que uno cuando no sabía lo que estaba haciendo era invencible, cuando uno estaba partiendo, uno no tenía mucho que perder. Me acordé de ese contraste, de ese tiempo en el que no había mucho que perder y era distinto cuando uno hacía las cosas. Ahora fui mucho más consciente de todo lo que significa hacer un chiste en televisión, lo bueno y lo malo. Y ambas cosas, ambos estados del tiempo creo que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero por lo menos fue bonito ver ese contraste. Y yo tiendo a ver ese tiempo pasado de cuando estuve en televisión o cuando partí con bastante castigo. Como me vestía así, cómo hablaba así. Era como con una crítica, weón, hacia uno mismo, hacia el yo del pasado, que es demasiado fuerte, muy pesada. Entonces, dado que ahora volví y todo lo que hice en ese tiempo me sirvió para llegar hasta acá, intenté mirarme con más cariño, weón. Como decir, oye, mira, quizás hablaba así porque eran las herramientas que tenía o porque funcionaba, los chistes que hacía era lo que me permitía mi intelecto en ese momento, pero fueron pavimentando el camino para lo que soy ahora, que si bien me queda mucho para aprender, está bastante bien. Entonces, creo que es bueno quitarse ese peso con el que uno se mira hacia atrás, como ese desdén con el que uno se mira hacia el pasado de forma tan castigadora, tan crítica. No quiero caer en esa weá motivacional de hay que acariciar a tu niño. ¿Cómo era? A tu niño del pasado. ¿Cómo dijo, maestro? Acariciaba al niño, eso quería decir. Toda su reflexión se fue a la mierda. Checopete, 1900. Sí, es que yo creo que hay que manejarse como en un intermedio. No ser tan indulgente con el yo del pasado, entendiendo que en este podcast he hablado mucho como que el pasado, presente y futuro es parte del mismo presente que se estira. Pero si queremos dividirlo como para efectos pedagógicos, ese yo del pasado, ese niño del pasado, como no mirarlo con tanta indulgencia, pero tampoco mirarlo con tanta crítica. Hay un intermedio ahí, pues bueno, si no, no estaríamos acá. Entonces me miré con más cariño. Ese joven Edo que quería hacer chistes, que quería usar la televisión como impulso, como plataforma. Lo hizo bastante bien, después de todo. Sobre todo pensé en esto por el cuento de Borges que hablamos hace... Ya perdí la cuenta cuántos capítulos atrás, pero 2 o 3 capítulos cuando hablamos del otro. El cuento de Borges del año 75, por ahí, donde él se encontraba consigo mismo en una plaza. Se encontraba Borges viejo con el Borges joven. Entonces hay una parte del libro donde dice... Al ver a ese Borges más joven, dice, yo que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. El primer del día. Yo creo que pocas veces nos miramos así a nosotros mismos hacia el pasado, como con una oleada de amor. Entonces, en esta pasada por la tele, por eso recordando esos pasillos, esos inicios de escritura de chistes, inicios de carrera, no podría decir que sentí una oleada de amor por mí mismo del pasado, pero sí sentí bastante satisfacción. Entonces, esa es la... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo un moco, ¿qué guay te pasa, hombre? Dije cualquier wea, ¿no? ¿Por eso se están riendo? No. De hecho, era bien bonito lo que estabas diciendo. Estaba bien bonito, Mauro está muy acelga. Pero esta persona que es una selga, ¿eh? Una selga viviente. ¿A qué se refieren con que una selga? Como que uno tiene... Talacio. Lacio. Lánguido. Talazio. No ser tan duros con nosotros mismos. Voy a repetir lo de Borges. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho más íntimo que un hijo de mi carne una oleada de amor.
en volar si nos recordamos o nos vemos en el pasado con un poquito más de cariño o de entendimiento, quizás podamos entender weas de ahora. Así que con eso parto este lindo podcast, señoras y señores. Los dejo con el poema de María Teresa Larraín. ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora de sueños, que bien pueden ser reflejos troncos de los tesoros de la sombra, de un orbe interporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. Ahí estaba, María Teresa Larraín, lo más esperado por muchos auditores y auditoras de este podcast que quieren ver ahí a la culta ancianita ya fallecida. Y revivida en cada capítulo. En cada capítulo se revive la memoria de María Teresa Larraín. Otro de Borges. Ella trajo a Borges a este podcast, porque antes era Tellier el que más se repetía. Y un día me dijo, ¿hasta cuándo voy a leer a Tellier? Basta. Quiero leer a Benedetti, a Borges. Así que ahí estaba. ¿Por qué es tan triste madrugar? Mira la pregunta con la que parte. La hora nos despoja de un don inconcebible. Me gusta la palabra inconcebible. A propósito de eso, vamos con las palabras de hoy. Porque en este capítulo sí que se van a usar las palabras, porque tenemos que aprender más palabras. Los 2 capítulos anteriores se me olvidó. Así que hoy día vamos con las siguientes palabras. Atento, Esteban Araya. Lamentablemente, dado que me he ido por las ramas en los capítulos anteriores, se me ha olvidado ir con esta sección que le gusta a muchas personas que quieren ampliar su vocabulario. Yo incluido. Así que vamos con la primera palabra, que va a ser Pléyade. Pléyade. Es una buena palabra. Me gustan todas estas palabras que se refieren como a grupos de personas, como caterva, por ejemplo. Una pléyade es un grupo de personas ilustres, generalmente poetas o literatos, que viven en la misma época. ¿Ya? Interesante. Pléyade. Esa es la palabra que vamos a usar hoy día en algún momento del capítulo. Cuando la palabra se use, ¿qué queremos que el postproductor use? Yo quiero la palabra pléyade en grande y distintos poetas abajo, como sosteniendo la palabra. ¿Ya? Distintos poetas sosteniendo la palabra y arriba un chacarero. Andando en skate. ¿Ah? Andando en skate. Un chacarero andando en skate, los poetas abajo y la palabra pléyade. Y que el tilde de pléyade, porque lleva tilde, sea que sea como, ¿qué puede ser? Una ramita, una rama de árbol, una rama de un sauce. La wea específica. Una ramita de queso. Eso, una rama de un sauce. ¿Estás claro, bicho? Vamos, bicho, confiamos en ti. Yo sé que en este programa se puede hacer posible. Grande, cuando bicho. usemos la palabra pléyade. La otra palabra que vamos a usar va a ser la palabra acuciante. ¿Qué es algo acuciante? Bueno, es algo... Yo leí que era algo que generaba como sensación de angustia, como angustia profunda, que sale como apremiante, urgente, o que exige una solución inmediata. Bueno, todo lo que es apremiante, urgente, lo que se necesita solucionar de inmediato, es acuciante. Vivimos en tiempos donde todo es acuciante. Ya, yo creo que se puede usar, acuciante. ¿Cómo queremos que aparezca esta palabra, acuciante? Son formas distintas. Son formas distintas. Como si no tuviera nada que hacer, bicho. Bicho, ¿cómo puede aparecer la palabra acuciante? ¿Que aparezca de la boca de qué? De un mono. Eso me gusta. Ya, eso. Que salga un chimpancé gritando Y ahí aparezca la... y que del grito salga acuciante. Eso me gustó. Mira, bicho, ¿Ya? te metiste solo en esto. Pero está bueno, un chimpancé. Listo. Esas son las 2 palabras porque nos dimos cuenta que usando más palabras a veces se nos va el programa, no lo alcanzamos, pero nos comprometemos a eso. Pléyade y acuciante. Palabras para ampliar nuestro vocabulario. ¿Estamos claros, señores y señores? Sí. Comenzamos entonces. Oye, vi una
Bueno, a propósito de esto, de esta rutina que hice en el Desestrese, me apareció un artículo bien interesante sobre comedia en general, comediante, de una persona que estudiaba comediantes y decía que ya no veía el stand-up de la misma manera, o la comedia de la misma manera, desde que se dejó de fijar tanto en los chistes y empezó a fijarse más en el sistema nervioso de cada comediante. Y Wow. sí, como que y al fijarse en el sistema nervioso se refería como a la calma con la que hablaba, a la voz, a las pausas, a los silencios, qué hacían después de un remate, qué hacían antes del remate. Es decir, dejó de fijarse tanto en la escritura de los chistes, sino en cómo el sistema nervioso de ese comediante actuando era algo irrepetible, era algo como que no se podía ver en ningún otro comediante que lo hacía parte de su sello. Es como, por ejemplo, ver a Nate Bargatze, por ejemplo. Si tú ves un especial de Nate Bargatze en Netflix, que era el ejemplo precisamente que daba en este artículo, podéis ver un sistema nervioso que es completamente distinto al de Gigi Martin en Viña, por ejemplo. Sí, Sí, pues, pero es que ahí hay dos. Pero ahí hay dos ejemplos que contrastan mucho. Nate Bargatze, ¿cómo es? Bargatze es un comediante que juega mucho con las pausas, como con las caras más serias, tiene un tono más monótono, pero al mismo tiempo tiene una cara muy afable, es como simpático de ver. es bien vulnerable en el escenario, siempre. De hecho, usa las manos atrás. O sea, siempre tiene una mano atrás. Está como hablando y la otra mano siempre está como en la espalda. Y claro, es un buen ejercicio para ver el ritmo que tiene y cómo funciona su sistema nervioso mientras está contando un chiste. Y creo que los comediantes deberíamos enfocarnos en eso también, en sentir lo que estamos diciendo, más allá, como atarantarnos tanto por el remate, por llegar al chiste, por hacer reír. Me acuerdo una vez en una conferencia de Víctor Guten, que es un bajista que siempre me gustó cuando empecé a tocar bajo. Yo lo vi en vivo una vez en el Blue Note. Y después de su concierto, se sacaba fotos con la gente. Entonces yo hice la fila y ahí escuché cómo él hablaba con otros músicos y hablaba, lo poco que entendía, porque bueno, habla en inglés. Entonces yo estaba ahí parando la oreja, escuchando, y en un momento empezó a hablar de los silencios. Como que lo que más importaba en la técnica como del slap y la técnica del thump y todas las weas del bajo era cómo finalmente se manejaban los silencios o las notas muertas o en el fondo cómo manejaba la intensidad. Y creo que llevaba a la comedia también, pues, los silencios, las pausas, el dejar que el público respire. ¿Qué pasa cuando hay remates muy potentes? ¿Cómo tú, con tu cuerpo, tu voz, el tono, hace que ese remate vaya, después de que ya provoca la risa, vaya bajando su intensidad para lo que viene? Es como todo un arte bien interesante de apreciar en los distintos comediantes. Pues hay comediantes que son mucho más frenéticos, que son más gritones. Por ejemplo, el especial de Joe Rogan, que es horrible. De verdad, es una comedia, pero el último que hizo, horrible. Ahí pueden apreciar un sistema nervioso completamente como descompuesto. Como un tipo que no sabe de pausas, no sabe de tono, no sabe. Y curioso, porque lleva haciendo stand-up cuánto tiempo. Pero ahí pueden hacer ese contraste entre Nate Bargatze y Joe Rogan. Y ver cómo el manejo de los silencios, de los tiempos, de la pausa, del cómo uno va entregando cada información, importa. ¿Por qué estaba pensando en esto? Porque claro, fui a la tele y hace mucho tiempo que yo no hacía humor en televisión. O sea, la última vez que hice fue en el Festival de Viña y tampoco funciona tanto como un programa de televisión. La sensación que uno puede tener en el escenario, me refiero. Sigue siendo un festival, sigue siendo un escenario grande con público enorme en vivo, entonces. Pero ahora en televisión, en la falta de training, o no me acordaba mucho cómo era, uno se siente distinto. Uno no puede actuar igual.
Yo no puedo hacer las pausas que hago en el teatro, no puedo contar los chistes de la misma manera. La tele te pide correr todo el tiempo. Hay como una sensación de que están todos apurados. Todo el tiempo se están haciendo weás. Entonces, es muy raro mantener el ritmo y lo sentí. Sentí en ese escenario que la rutina fue un éxito porque los chistes eran buenos, pero pudo haber sido mejor quizás si lo hubiera contado en un teatro o en un bar. Como con mis tiempos, con mi ritmo, con mi forma de expresarme. Y esto no lo digo como disculpa ni nada, si en el fondo uno sabe a lo que va, y la rutina fue un éxito. Entonces no lo digo como disculpa, sino como para analizar la comedia. A mí me gusta mucho eso, me gusta contar chistes, me gusta escribir chistes, me gusta actuar, hacer reír a la gente, pero también me gusta ver qué funciona y qué no y por qué. Porque sigue siendo como un misterio la comedia, a pesar de que uno puede estudiarla y desmenuzar cada punto y esto funciona y el delivery y la weá, pero al final del día siempre sigue habiendo como un lado oscuro, así como el lado oscuro de la luna y un lado oscuro de la comedia que sigue siendo como un enigma del por qué nos reímos de ciertas weas. Yo puedo apostar, por ejemplo, que los chistes de Nate Bargatze en otro ritmo no causan lo mismo, no causan, o en otra persona, en otro comediante. Por eso no es bueno copiar como la forma de otros comediantes o seguir el ritmo de otros comediantes, porque finalmente va a ir en perjuicio de tus propios chistes. No está mal tener referentes, y esto lo hablamos con Tomás en el capítulo de... No lo hablamos, sino él lo dijo y a mí me pareció muy interesante, Tomás Leiva, porque hablábamos del humor en televisión y que cada vez había menos humor en televisión, por lo tanto había menos referentes para muchas personas. Y me habló de la importancia de los referentes para cualquier niño, para cualquier joven. Me dijo, por ejemplo, mi carrera comenzó cuando yo empecé a ver a los magos que iban a Martes 13, a Viva el Lunes, veía a Pepe Carro, la Juan Tamariz, veía a Álvaro Salas en Motín a Bordo, había programas de humor, por lo tanto yo tenía como referentes, gente a la que yo veía y en algún punto de mí quería ser como ellos o quería hacer lo que ellos hacían. Entonces, es la importancia de que haya escenarios, vitrina, para como las generaciones que vienen. Coco Legrand, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando veía a Coco Legrand en una rutina en Viña del Mar y dice, creo que era el tiempo donde recién había salido el Transantiago, y dice como... porque las micros no alcanzaban a doblar en la esquina. Entonces dice, ¿cómo nadie fue con una wincha, weón? ¿Cómo nadie fue con una weá para medir, para ver si la weá cabía o no, pasaba o no? Yo cuando escuché esa weá por primera vez, primero me dio mucha risa, y segundo pensé, yo quiero hacer eso, quiero llegar a ese nivel de observación, como observar algo y poder decirlo en clave de chiste. Entonces ahí está la idea del referente. No creo que uno pueda moverse en la vida en ningún tipo de hobby o de disciplina o de lo que sea sin tener a alguien al que está mirando. Aunque sea por un breve espacio de tiempo, como mirar a alguien, observar a alguien, seguir los pasos. Me gusta eso del traspaso de información o de conocimiento que va de generación en generación. Yo, por ejemplo, yo si bien soy autodidacta en muchas weas, las que me tomo muy en serio siempre intento tener como un profesor. Porque creo mucho en ese traspaso de una generación a otra. O cómo los conocimientos se van depurando desde el profesor al alumno. Y a veces se hace de forma inconsciente, y eso creo que ocurre en la comedia. Entonces esto le puede servir a los comediantes que están partiendo, de fijarse también en otras cosas. No necesariamente tiene que ser el remate, no necesariamente tiene que ser la escritura de chistes, que es muy importante, por supuesto, y hay un montón de estudios y talleres. El mismo Slimming tiene un taller de escritura de chistes muy bueno, pero no todo se agota ahí. La comedia no se agota solo en la escritura de chistes. Hay que fijarse en los tiempos, en las pausas, en los silencios antes de una premisa, en el silencio después de un remate. Por ejemplo, Luis Piedrahita es un comediante español que habla, a mí me llamaba mucho la atención porque él contaba un chiste, premisa, remataba, la gente se reía, y mientras la gente se reía, él iba como hablando sobre las risas.
como si estuviera dando más información de lo que acababa de pasar, pero en realidad no estaba diciendo mucho. Simplemente era una forma como de hacer como un remate un poco más elástico, como... Extender la risa. Claro, iba extendiendo la risa. El remate ya lo había dicho, la gente ya había concluido, la gente se cagaba de la risa, y mientras se cagaba de la risa él seguía hablando como diciendo, no entiendo por qué pasa eso, pero bueno, pasa. La gente se reía, pero yo creo que también es una forma de controlar la risa y de prepararse para el set que viene, o el remate que viene, o el chiste que viene, o la premisa con la cual parte el bloque que sigue. Puede ser parte de su estilo también. Una persona que quizás no se queda en silencio así como total ausencia de ruido, pero sí está diciendo algo que no es relevante en cuanto a información, pero sí para la sensación de que es chistoso. Entonces cada uno tiene sus formas. Yeselnik, por ejemplo, que se queda callado, remata y... Es larguísima. Claro, hace unas pausas súper largas, remata y no dice absolutamente nada. Por ejemplo, Álvaro Salas, cuando cuenta un chiste y se ríe él mismo del remate que acaba de decir. Eso también es parte del sistema nervioso propio de ese comediante. Es como él, cómo funciona su temperamento mientras está contando un chiste. Y por algo funciona, porque es muy genuino a él en cuanto a lo que hace. Así que no me acuerdo por qué empecé a hablar de esta weá, sinceramente me fui... Porque estábamos hablando del sistema nervioso de los comediantes. Ajá. De cómo experimentaste tú eso viéndote como cuando actuaste en el 13, que es distinto a actuar en la tele. Ah, sí, pues yo, claro, en televisión yo estaba muy consciente de que ni siquiera la voz que usé era la que yo uso en mis shows, porque de partida no tenía retorno. Entonces yo estaba gritando. Estaba ahí de pie de una forma distinta también. Estaba claro. Estaba ahí parado de una forma distinta. No conocía el escenario. No tenían los monitores de piso. No tenían los monitores de piso, ¿cachai? Era raro, po. Era raro la forma. Por eso te digo, la rutina funciona porque al final son chistes y está bien, pero si queremos ir como a la minucia, al detalle, yo ni siquiera usaba los matices de voz que uso porque como no me escuchaba, tenía que gritar. De hecho, yo termino el programa, me voy manejando a mi casa y ya sentí como la garganta irritada, así como que me puse difónico en 2 tiempos. Yo estoy acostumbrado en el teatro a usar los monitores de piso súper fuertes. De hecho, mi sonidista acá presente me dice que ya quedé sordo porque es impresionante el volumen en el que se usa la weá. Pues yo necesito escucharme mientras estoy hablando. Entonces, en el programa no. Y ahí me di cuenta, a medida que iba contando los chistes, decía, esta no es mi voz, weón. Esta no es la forma en cómo yo cuento, pero está bien, es parte de los distintos escenarios y creo que los comediantes también se tienen que adaptar. No porque tengas un estilo y un tono lo vas a hacer en todos lados, y creo que uno también tiene que adaptarse un poquito a cada escenario. Eso fue lo que intenté hacer, pero mientras yo estaba actuando sentía como muy poco de lo que, o sea, todo lo que yo estaba haciendo no estaba acostumbrado a eso. Ir de un chiste a otro tan rápido, así como, pero es televisión, pues, y así funciona. Así que no es una queja ni nada, simplemente todos los lugares funcionan distintos. Así que ahí está este artículo sobre el sistema nervioso de los comediantes y cómo podemos ver que a veces los silencios también importan, las pausas, las muletillas, cómo camina uno. Todos los comediantes tienen una forma de caminar. Vean el Festival de Viña, cómo se mueven incluso, y caminar me refiero a caminar por el escenario o a estar parado, como los comediantes están posicionados frente al público. Hay estilos más conservadores, hay otros que se mueven más, pero todo eso tiene que ver con lo genuino que es uno respecto a cómo funciona su cuerpo al hacer comedia. A mí me gusta mirar qué hace el comediante con la mano libre que no está sosteniendo el micrófono. También hay harta, como hay buenos que están en el bolsillo, que la mueven mucho, que es como lo único que se mueve. También es un detallito que me fijo harto. Pero porque uno se fija en la wea. Y está bien, pues bueno. ¿Sí? Yo igual soy así, como que me fijo mucho en la minucia de cómo está parado. Yo, por ejemplo, no me muevo mucho en el escenario, porque estoy acostumbrado a actuar en escenarios bien chicos, la verdad. Sí, pues como que los escenarios de los bares son muy chicos. Claro.
Entonces, no, me estoy acostumbrado a estar quieto, pero me di cuenta que muevo mucho la mano libre que tengo. La mano, sí, como todo. que yo no ocupo tanto acting tampoco, no soy panqueque, pero la gran mayoría de los movimientos siempre es con la mano libre que tengo, con la que no estoy sosteniendo el Pero no micrófono. siempre, pero tú igual eres harto de esto, Sí. como el comediante que toca armónica con el micrófono, ¿cachai? Tomáis con dos y hacía algo y volvía acá. Que por eso, como que mi acting es Sí. como la mano, es como genero los espacios, apunto, así como tú estás allá, yo estoy acá. Pero generalmente estoy bastante quieto, no me muevo tanto en el escenario. Eso, por ejemplo, igual es muy bacán de analizar el cómo los comediantes crean los espacios ficticios en el escenario, ¿cachai? Como el acting, cómo te sitúan en un lugar. Hay comediantes que usan tan bien solo la palabra que se mueven muy poco en el escenario y ya te llevan a, no sé, pues mi rutina de Viña, por ejemplo. En la rutina de Viña, que yo hago todo lo contrario, yo necesito moverme un poco. Entonces, mi rutina de Viña, cuando hablaba del Martín Pescador, la rutina del Martín Pescador y que aparecía un Martín Pescador y yo me agachaba, tenía mucho acting ahí. Tenía mucho acting. Pero eso porque necesito situar a la gente en ese espacio, como que se lo imaginen. Y hay otros comediantes que lo hacen sin moverse casi. Solo con la palabra y ya podéis tenerlos. Ese chiste es muy bacán porque el chiste como que parte contigo haciendo un asado y después esa información se pierde hasta que tú volví y la forma de volver es como dándote vuelta El gesto. y haciendo así a la parrilla. Claro. Muy buen bueno. detalle. Sí, Muy buen chistazo. me Un gusta chistazo. harto esa rutina. Pero bueno, para no alargar más esta parte de los comediantes, muy, muy interesante. En Free Solo nos volvimos locos por la velocidad, con un internet que se la juega hasta el final y que mete este gol de mitad de cancha. Porque contratando cualquiera de los planes de internet podrás ver los partidos del Mundial por las pantallas de D-Sport, sin costo adicional. Vive toda la locura del Mundial con DirecTV Internet. También aprovecho a agradecer a toda la gente que fue a ver Ley de Murphy en abril. Ley de Murphy, el showcito que tenemos con mis amigos de Tomás va a morir. Es bueno que vean ese show porque no es normal tampoco que sea un show que se agote aún y que lleve más de un año. O sea, llevamos mucho tiempo en cartelera con ese show. Cada vez va saliendo más bacán, más brutal, así que pueden ir a ver ahí, producido por Estudios Neverland, el Ley de Murphy. Es 2 veces al mes, así que no son... Antes lo hacíamos más, ¿eh? Antes lo hacíamos como 5 veces al mes, güey. Wow. Ahora son 2. Es que no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. ¿Qué? Bueno. ¿Qué dijiste? Eso sería con los anuncios. Más que anuncios, agradecimiento. Oye, puta, leí una weá tan preocupante, muy preocupante. De verdad, algo que me dejó pensando todo el día. Porque me acuerdo que iba al cerro tempranito, 6:30 de la mañana, iba saliendo de mi casa y empiezo a escuchar esta weá. Y decía que de la única forma que quizás podamos volver a tener un tejido social más sólido, a la cohesión social, a la vida en comunidad, es un gran colapso. O sea, de la única forma que nosotros podemos empezar a pensar de forma seria lo importante que es hacer comunidad es cuando queda una soberana zorra así a nivel planetario. El colapso. Es lo único que nos va a permitir volver como a vernos, a comunicarnos. Y dije, puta la weá, ¿cómo va a ser la única manera, weón? Por la chucha, ¿cómo? O sea, si estamos todos conscientes del problema, ¿cómo? Ahora estoy hablando de comunidad, weón, no va a faltar el tontito que me va a tratar de comunista. Comunidad estoy hablando. No ¿Ya? politicen Free Solo. No politicen Free Solo. Está lleno de zurdo ahí. Comunidad. Estoy hablando de algo que se ha venido hablando en Free Solo hace mucho tiempo, que es esta situación en la que estamos, en donde la comunidad va desapareciendo, el tejido social prácticamente no existe, la gente está buscando formas de salvarse por sí sola. No lo digo yo, que no tengo un puto estudio, lo dice gente que se dedica a esto, como el libro que recomendé de la Katia Araujo, El circuito del desapego, que precisamente habla sobre la fragilidad, el desgaste del tejido social y cómo la cohesión social se está perdiendo y estamos todos cagados de susto.
Entonces, escuchar eso, que fue una entrevista, creo, alguien que dijo, la única forma es que todo colapse. Y ahí pensé, no, pues bueno, no puede ser. Si estamos todos tan conscientes del problema, si todos estamos tan conscientes cada vez que tomamos este aparato y no podemos salir del scroll infinito, sabemos la weá que nos hace mal. Sabemos por lo que estamos pasando, no es necesario el colapso. Y después me topé en un reel de Nick Cave. ¿A alguien le gusta Nick Cave acá? ¿Cachan a Nick Cave, músico? Bueno, a mí no me gusta tanto su música, pero estaba en una entrevista en un late y leí una carta sobre la esperanza en el mundo. Y la carta partía así, diciendo, una carta que él le había respondido a un fan, un seguidor, así que estaba, weón, pero en el nihilismo máximo. Y este weón le responde, hizo falta algo devastador para darme cuenta de lo hermoso que es el mundo. Entonces este weón vino a confirmar en su carta que la única forma de la que volvamos a apreciar o interesarnos por la cohesión social es algo devastador, un apocalipsis, un colapso total. Más desesperanzado que la carta es bonita, ahí en volada lo pueden buscar como Nick Cave, no acá, pero la gente en sus casas, en la calle, en su celular, podrá buscar la carta que lee Nick Cave, que en el fondo le da como razones a la gente para tener algo de the end is near. Como ahí sale la imagen de el final está cerca. El final está cerca de una frase muy presente en Watchmen. Hace parte, de hecho. Hace parte. Como el final está cerca. Watchmen de Alan Moore. Y sí, pues eran tiempos ahí donde... ¿Qué era eso? Como la crisis de los misiles, ¿no? Siempre ha habido algo en la humanidad que hace presagiar que nos vamos a ir a la mierda. Hay un libro, de hecho, muy bacán que se llama El fin está cerca. O El final se acerca. Yo creo que es El fin está cerca. El fin siempre está cerca. Momentos apocalípticos desde la edad de bronce. Esto bueno, es un recorrido histórico de cómo en muchos puntos de la historia siempre se ha anunciado el fin del mundo, el apocalipsis, que si no eran los mayas, que si no era la crisis de los misiles, que la Segunda Guerra Mundial, y así. Como que siempre la sociedad está en el borde. Pero que es por primera vez que lo que se está añorando es el encontrarse con el otro. Es como el comunicarse, reloj del apocalipsis. Ese libro del final está cerca de... ¿Cuál era el autor? Dan Carlin. Está basado en un podcast. De hecho, ahí dice, creador del podcast Hardcore History. Es bien entretenido. Yo me acuerdo que hice una rutina de una historia que saqué de este libro. De cómo la humanidad ha estado tantas veces tan cerca del final que después ya nadie se lo toma en serio. Eso es como anunciar como el final está cerca, como lo anunciaba Alan Moore. Era prácticamente un loquito como Homero Simpson con el cartel que dice el final está cerca. Pero que necesitamos de un colapso para volver a la cohesión social y tener menos miedo. No sé, porque intento imaginar cuál va a ser ese colapso. ¿Qué tiene que pasar? Por lo general ocurre con las catástrofes. ¿Hay cachado que siempre en las catástrofes hay como 1 o 2 semanas donde todos volvemos a encontrarnos? Donde todos volvemos a ser como esas personas que se escuchan, cooperan, solidarizan. Pero después eso se pierde y cada uno vuelve a su meritocracia mística, a la meritocracia cósmica. Manifiesta lo que quieres ser. Todo depende de ti. La idea de estructura se disuelve. Todo depende de ti, de ti, de ti. Byung-Chul Han, de hecho, que este filósofo surcoreano, del cual hablamos mucho en Charla en un pueblo fantasma con Manuel Ugalde, que a todo esto es bien... A Manuel le carga Byung-Chul Han y a muchos filósofos y estudiosos también, porque dicen que simplemente le copia a Hegel y saca weás de todos los filósofos. Pero yo siempre lo defiendo porque es un muy buen filósofo de entrada. Son como buenos libros como para entrar en este mundo de pensar weás o de filosofar. Es un buen libro de entrada. Pero claro, a los académicos más profundos, más intensos como Manuel les provoca rechazo. Y a mí me gustaba mucho Byung-Chul Han, pero sí... Perdón que me equivoqué. Pero que... Tratamos de hacer una dinámica, no funcionó. Me quedé con el pegado con el perdón.
Byung-Chul Han, como que... Pinchuhan. Byung-Chul Han. Me gusta. Como un personaje de Mortal Kombat. Pinchuhan wins. Byung-Chul Han. Win. Surcoreano, filósofo surcoreano. Decía que quedarse en casa es la manera más lúdica de resistencia. Es un bastión de libertad. Y de partida estas frases culiadas a mí me cargan cuando... Son como para memes. Como Sí, pa'l- sí. pa'l Y reposteo. todas estas frases de como... No, escuchar música con audífonos con cable es un acto de revolución. Ya cuando todo empieza a ser revolución, cuando ya todo es un acto revolucionario... Porque la revolución murió. Y ya Eso. me empieza a hartar. Yo sé que a veces es como meme, pero muchas veces la gente lo dice en serio. Es como usar bicicleta en estos tiempos es un acto revolucionario. Cállate. Sinceramente, cállate. Me encanta la bicicleta, pero cállate. Escuchar Free Solo es un acto de Escuchar Free revolución. Solo es un acto revolucionario. Cállate. Cállate. No hay ninguna revolución acá. No hay nada. Cállate. Hacer una pausa y contemplar. Me acuerdo cuando hablé de The Perfect Days. Había un comentario que decía como hacer una pausa en estos tiempos y contemplar la vida es un acto revolucionario. Cállate. Toma café. Toma café. Ya. ¿Qué guay estaba hablando yo? Decía, claro, quedarse en casa es la manera más lúdica de resistencia, es un bastión de libertad. ¿Y la de tirar currículum, Byung-Chul Han? ¿No te la sabías? La de levantarse a las 6 de la mañana, ¿te la conocías? ¿Te la sabías? Oye, agarran la pala, weón. Sí, la de agarrar la palita, ¿te la sabías, Byung-Chul Han? Parece que no, porque para vos quedarse en casa es una manera, manera más lúdica de resistencia. Oye, la nana me hace la pieza. Es una forma de hacer resistencia. Quedarse ni siquiera es una resistencia con sacrificio, no, es una manera lúdica de resistencia. No, corta tu weá. Es un bastión de libertad. Bueno, ahí venía la crítica a esto, porque era porque yo sé que hablamos de esto muchas veces, de la cohesión social, sobre todo en el capítulo en el que abordamos el libro de Katy Araujo, del circuito del desapego, de esta idea que tiene la gente de irse al sur, como que una añoranza del chileno promedio es irse a la mierda, irse solo al sur, que es más o menos lo que dice Byung-Chul Han, el salvarse solo. Y ahí es donde está la crítica, es que el retiro individual es un lujo de clase. La libertad de Byung-Chul Han es una libertad sin conflicto, que deja las estructuras tal cual están, que era la crítica que se le hacía al One de Perfect Days. Claro, mucha contemplación, mucho vivir el presente, mucho disfrutar de las cosas, pero seguía siendo él solo, sin ningún tipo de roce, sin ningún tipo de conflicto con nadie. Era simplemente él solo, como que logró salirse de la sociedad y disfrutar. Pero eso deja todo tal cual está. Deja las estructuras de producción intactas mientras te desconectas solo. La idea de colapso para que todo vuelva a la normalidad. No sé si la normalidad será la palabra, pero sí quería decir que no comulgo mucho con esta idea después de haber visto Perfect Days y haberla analizado mucho, después de haber leído a Byung-Chul Han y toda esta idea de la contemplación y esta añoranza de la gente de irse al sur. Siento que es entender lo que ocurre, pero finalmente dejar todo como está. El problema es que no hay tejido social, el problema es que estamos en nuestras individualidades. ¿Cómo lo voy a solucionar? Solo. De la misma manera. No se revierte el problema, no se ataca el problema de fondo, es exactamente lo mismo. Y acá decía este sujeto, no recuerdo el nombre, pero lo voy a recordar. Decía, la resistencia es un ejercicio colectivo. Por eso no estaba de acuerdo con lo que decía Byung-Chul Han de quedarse en casa solo. No, la resistencia es un ejercicio colectivo y no es lúdico. Es un ejercicio colectivo, menos mística del refugio individual y más organización. El cansancio es social, por lo tanto, la salida tiene que ser de la misma manera. Pero según la premisa de este bloque,
no nos vamos a dar cuenta de eso o no lo vamos a solucionar hasta que quede la soberana zorra, hasta que llegue el colapso. ¿Será necesario esperar hasta ese momento? Amiguetes, ¿qué opinan ustedes en sus casas? ¿Tendremos que colapsar para volver a mirarnos como sociedad y buscar una solución social? ¿O simplemente, como se nos ha enseñado en esta sociedad, nos rascamos con nuestras propias uñas? Oye, estaba pensando en que mencioné a Coco Legrand. Hace poco salió una foto de Coco Legrand ahí público, no se había mostrado en público. Está bien viejito, por supuesto. El tiempo no pasa en vano. Mucha gente sorprendía ahí por la vejez del hombre. Y bueno, yo tengo tan buenos recuerdos de Coco Legrand, sobre todo porque la primera vez que yo fui al Festival de Viña, le pedí que... En ese tiempo yo actuaba con Oscarito y Oscarito imitaba a Coco Legrand. Entonces se me ocurrió partir con un video de Coco Legrand, como que me estaba entrenando para el Festival de Viña. Y bueno, sabéis que contra todo pronóstico él accedió porque yo ni siquiera lo conocía. ¿Ah, no? No, yo nunca había hablado con Coco Legrand. Pero ahí hablamos con su manager, nos recibió en su oficina. En ese tiempo tenía una oficina por ahí en Las Condes. Fui a conversar con él, le expliqué la idea, me dijo que bueno. Dije, o sea, usted va a salir en un video de intro en el Festival de Viña, en mi presentación. Me dijo, sí, no tengo ningún problema. Bueno, encontré la raja, eso de cómo una persona consagrada ya en ese tiempo, o sea, 2016, bueno, 2015, completamente ya consagrado. Uno de los, si no el más grande de este país, uno de los más grandes, y accedió a hacer el video. Bueno, yo estaba feliz. Y eso, por ejemplo, ya es un buen recuerdo que tengo de él. Aunque me hubiera dicho que no. Solo el haberme dado el tiempo de recibirme en su oficina. Le haber dicho, sí, ven acá, conversemos un día a ver de qué se trata. Ese tiempo, loco, es, no sé, digno de ser recordado, de ser agradecido. Y después grabamos el video. Y no voy a olvidar nunca esta weá, porque... Lo primero que le digo, mientras estábamos en una pausa del rodaje, que era como una especie de ring de boxeo, le digo, no, como que me preguntó cómo estaba para Viña, si estaba nervioso. Y yo le digo, como que me da algo de nervio, pero como que no. Me dijo, ¿qué es eso como qué? ¿Qué es eso como qué? Me dijo, como que, ¿por qué la gente habla así? Me dice. ¿Por qué la gente habla como que esto, como que lo otro? ¿O es o no es? Me dijo. ¿Como qué? ¿Por qué tanta vaguedad en referirse a algo? Como que empezó a hacer una rutina con eso. Y yo creo que era algo que él tenía en su show, o que era algo que estaba escrito, de cómo hablaban los jóvenes, como con la vaguedad que hablaban. Como que esto otro. Y entonces, desde ese momento, no puedo dejar de escuchar a la gente cuando habla mucho con el cómo. Como que, ¿hay cachado? Que es muy usado esa weá, como que sí, como que no, es que estaba como que curado, y después llegó como que, weón, como que un amigo y me dijo como que, y es tan desagradable, weón. De ahí dije, oh, weón, y este señor tuvo que soportar esta weá a tal punto que en un momento lo dijo. Dijo, ¿pero qué es eso, como qué? Pero sí, yo lo uso también, o sea, lo uso mucho. Hablo así, de repente me doy cuenta que estoy usando demasiado como que, hasta que una vez llegó a mí un estudio del como que, un ensayo de cómo se hablaba en Latinoamérica. No solo era en Chile, sino era en toda Latinoamérica, el uso del como que. Era una weá pero completamente excesiva y que se usaba para todo. Tenía funciones aproximativas, tenía funciones atenuadoras, función de relleno, función retardataria. Retardataria. Para todo se usaba el como que. Y principalmente era usado, según el estudio por la clase alta. O sea, los que más usaban el como que era los cuicos, no sé, pues weón, gente, estrato económico alto. Entonces con ese tono más encima, es como mira, otra vez, es como si estuviéramos. Porque el estudio decía que en el fondo nadie se comprometía mucho con lo que estaba diciendo. Eran solo funciones aproximativas, es decir, no te comprometes mucho con el predicado. Es algo
que podría ser algo que se acerca. Estás diciendo algo que se acerca, que es similar, pero nunca se habla de certezas. Y ahí me acordé de este libro del Retorno de los Dioses Fuertes, que es bien influyente, por lo menos en lo que yo pienso, a pesar de que lo escribió una persona muy conservadora. El Retorno de los Dioses Fuertes, de Reno. Ese es. R.R. Reno. Bueno, yo lo leí, y este libro que escribió un conservador, que yo recomiendo mucho leer posturas distintas a las de uno. Siempre lo he recomendado. No quedarse encerrado en su propia cámara de eco escuchando o leyendo a los mismos hueones. No. Escuchando Free Solo. Ya, pero en Free Solo damos una amplia gama de autores, de posiciones. ¿De posiciones? ¿Cómo? ¿Oíste, camarógrafo? Sí, pues damos una amplia gama. Entonces, ¡oh, perrito! ¿Cómo se llama? Canela. Canela. Llegó la Canela al estudio. Muéstrale con la su cámara. lengüita afuera. Muéstrale la cámara. Su lengüita afuerina. Se me olvidó la weá que estaba... Que yo siempre recomiendo leer autores o temáticas o cosas que estén fuera de tu campo, de tu cámara de eco, porque es bueno contrastar y leer algunos argumentos en los cuales uno se pierde. El debate siempre es un... En el debate, uno debate porque uno está consciente de sus propias falencias, porque sus argumentos no son del todo sólidos, no están cerrados. Eso es. En cualquier postura que uno tenga, siempre hay una herida ahí que hay que sanar. Y por lo general, esa solución la tiene el encuentro con el otro, el conversar con el otro, el contrastar opiniones. Entonces este libro lo escribió un weón conservador. Yo no estoy muy de acuerdo en gran parte del libro, pero hay cosas que me hicieron sentido. Sobre todo, la imagen de los dioses fuertes. Él le llama dioses fuertes a los dispositivos que provocan alta devoción de la sociedad. Militarismo, nación, patria, religión. Todos estos dispositivos históricos alrededor de los cuales la sociedad ha hecho y deshecho. Es decir, incluso se han vuelto locos alrededor de eso. Da el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, donde está muy potente el nacionalismo, el militarismo, el amor a la patria, la religión también. Es decir, todo lo que se hizo, las grandes atrocidades del siglo XX, o siglo XIX, siempre se me olvida, la Segunda Guerra Mundial, siglo XX, es en torno a estos dioses fuertes. ¿Qué ocurre? Que después de la Segunda Guerra Mundial, al darnos cuenta de toda la atrocidad, al darnos cuenta de todas las atrocidades que se cometieron en honor o en pos de estos dioses fuertes, el discurso se vino a matizar. Caímos en la sociedad abierta. La sociedad abierta es la sociedad sin certezas, la sociedad donde no hay verdad, donde se busca el sentido, pero no la verdad. La sociedad donde todo es una narrativa, donde todo es un relato, dependiendo de quién lo haga. Las certezas, como el militarismo, la nación, la patria, la familia, todo eso se disuelve. Entonces empieza a permear hacia las formas de pensamiento y llega este halo como de incertidumbre, de vaguedad, donde todo es como si algo, donde todo es como si fuera. No hay ninguna certeza, porque las certezas nos llevan a la barbarie. Ese era como el razonamiento que hace Reno, que tiene bastante de razón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué el libro se llama El Retorno de los Dioses Fuertes? Porque es lo que estamos viviendo ahora. Volvió el militarismo, en Europa volvió el militarismo, volvió el nacionalismo, volvieron los populismos. Es decir, después de tanto tiempo de vaguedad, después de tanto tiempo de incertidumbre, sobre todo provocadas por la globalización, que no estoy diciendo que sea un fenómeno malo, pero que trajo muchas cosas a las cuales no pudimos responder, la gente necesitó aferrarse a algo. Y es ahí donde los dioses fuertes empiezan a tomar importancia, donde lo vemos Víctor Orbán en Hungría acaba de salir del poder después de 15 años. O sea, estuvo 15 años ahí y lo sacó un weón de derecha también. Tampoco es que como ese péndulo que hay en Chile, sino que pasaban de derecha a una derecha un pelín más moderado, que recordemos que Peter Magyar, que es el nuevo primer ministro en Hungría, era del mismo partido de
de Orbán. Pico, me fui por las ramas. ¿Qué weá estaba diciendo? De los dioses grandes. Ah, los groseros eso. fuertes. Entonces, es lo que estamos viendo. Trump llegó al poder con un fuerte discurso nacionalista, Bolsonaro también. Todas las respuestas que no pudimos obtener en todo el proceso de globalización nos llevó a abrazar de nuevo los dioses fuertes. Y todo este halo de vaguedad quedó atrás. Entonces me acordé por esta weá que me dijo Coco Legrand en algún momento, de todo es como... volví atrás. De todo es como qué. Todo es como... Nada es como es. Nada es como... Todo tiene un matiz entre medio. Me acuerdo cuando mi mamá me dijo... Cuando yo era muy niño, estaba viendo un partido de la U y hubo un palo, bueno, alguien le pegó no fue gol la weá, le pegó al palo. Y yo dije, casi gol. Y mi mamá me dijo, no fue gol. Pero dije, pero casi. Me dijo, no, o es gol o no es gol. Vos sabés lo que me cagó la cabeza. Maldito inútil. Entonces, como era... Así funcionaba la cabeza de mi vieja, pues, como funcionó la cabeza de muchos durante mucho tiempo. Era certeza, las cosas son o no son. Después vino este pensamiento postmoderno donde todo hay que desmenuzarlo y todo es vago, todo es una narrativa, todo es un relato, todo depende de uno. Todo depende, todo está ahí. Bueno, no estoy diciendo que haya que volver a los dioses fuertes, sino que por algo estamos en lo que estamos. Es una consecuencia de alguna weá que no supimos manejar. Y hasta el día de hoy, cada vez que alguien dice casi gol, me acuerdo de la weá que me dijo mi mamá. Porque claro, no fue gol, po. Es un no gol. Pero el casi, eso que hay entre medio. Eso que hay entre medio que también hay que atender. Ahí la dejo. El retorno de los dioses fuertes de Reno. Nacionalismo, populismo y el futuro de Occidente. El tipo es cristiano, es conservador y cristiano a cagar, así que hay toda una parte del libro que a mí no me hizo sentido, pero sí, esto de cómo podemos tener certeza en la vida sin caer en la barbarie, sin que se transformen en la weá que hicimos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos tener certeza sin ahueonarnos? Ahueonarnos, esa es la palabra. Ya olvidé de qué hablaba. Hemos hablado un montón de cosas, de comedia, de la cohesión social, el miedo, el colapso. Todo para hacer más llevadera esta realidad acuciante en la que vivimos. ¡Acuciante! ¡Pum! Palabra. Acuciante. Es una realidad acuciante, apremiante. Una realidad que urge solucionar. Del verbo acuciar, incitar y presionar. Acuciante. Bien, seguimos. Bueno, gente, nos despedimos. Capítulo breve en esta oportunidad porque estoy mal de salud y tengo que ir al médico. Se cuida la salud. Cuida de sí mismo. Así que gracias por escucharnos. Ya. Toma remedio. Ya, Ya, calma. No, que no nos gobierne el sinsentido. que no como dijiste la otra vez en un show, que no cunda la anarquía, ¿no? Que no reine la anarquía. Sí. Y una vez grité, calma, no digamos más Chile. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Lindo capítulo de Free Solo, Free Solito, Free Solane. Recuerden que pueden escuchar esto en Spotify también, ¿eh? Si nos están viendo en YouTube, después pónganlo, déjenlo correr ahí en Spotify. Y al revés, y Escúchenlo de nuevo. viceversa. Y al revés. Escúchenlo en todos lados y esto se No, estrena. pero que no lo escuchan al revés. Hay un mensaje. Oh, diablos, magnífico. Hay un La iglesia preestreno. de- El preestreno de Free Solo es en Estudios Neverland todos los sábados a las 11 de la mañana. Así que estén atentos ahí. Hoy vamos a hacer el streaming semanal, ¿o no? El jueves. Este jueves. Todos los jueves. No, 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 no todos los jueves. No, pues el jueves es el late, pero el streaming que íbamos a hacer... Ah, querías el Free Solo streaming. Yo quiero hacer un Free Solo streaming toda la semana. ¿Toda la semana?
No, Ya, yo apaño. hacer martes grabación de capítulo, que es un capítulo como este, ¿no? Más reflexivo, más conversado, más pensado, con todo el material. Y una vez a la semana tener nuestro contacto con los seguidores, con los escuchas, para responder preguntas, para reírnos, acompañarlos en el almuerzo. Martes de pololeo y de frisolo. Y jueves de hueveo. Claro. El Frichula. Frichula. Ya le cambiamos el nombre a Se llama Frichula. Frichula. Sí, porque a mí yo tampoco quiero estar hablando de estos filósofos culiados todo el tiempo. Vaya. Entonces creo que el Frichula es necesario. Frichula es necesario. La distensión. La necesaria Sí. dosis de distensión de free solo. Entonces, viste, tenemos las dos caras de la moneda. Tiraba unas carnes. Oye, Listo, Sácate la papito. casa. Yo traigo Caroca se saca la casa. No, Ya, pero eleven la solicitud a quien producción. corresponda. A ella. Para a Cami. Ella, Cami. Aquí está la jefa. Cami, ¿qué te parece? Suelta las Yo, monedas. yo El micrófono. tengo ganas. Tengo ganas y tiempo también tengo. Muy poco, pero tengo. Y el late una vez al mes, como lo acordamos. También puede ser. ¿Y También si puede ser hacemos- tres frichulas al mes. Tres frichulas, one late. Tres frichulas, one late. ¿Ya? Eso está Esa bueno es la igual. promo, esa es la próxima promo. Claro, el día que haya late no hay streaming, po. Pero el late también es en vivo. Por eso, pero el O late es frichula más... late. El frichula late. Es que el frichula es más... Más como libre. decíamos la otra vez, Sí. es mucho más libre, más simple, creo yo, po. El frichula tiene que ser la instancia para compartir con los seguidores. Eso es. Responder preguntas a los capítulos, no sé, algo así. Acompañar en vivo. Ahí la dejo picando. A la playa de que nos escucha. Te metí la palabra. Antes que saca el programa, te metí la palabra. Acá. Ahí, acá. ¡Pum! Playa de... Playa de. Ahí la dejo entonces. Gracias por escucharnos, amiguetes. Que les vaya lindo. Se van.